Pero dejando de lado esto, vamos al argumento número 3. El tercer argumento que presenta William Lane Craig es que Dios es la mejor explicación para una moral y sus valores objetivos y deberes objetivos. Ese es su tercer argumento. Dice que es la mejor explicación. Ahora, pregunto yo, ¿cómo este argumento es eficiente para una persona que no cree en la objetividad de valores de este tipo? Si una persona no cree ni en Dios ni en los valores objetivos, ¿cómo este argumento significa algo para esa persona? No significa nada. Ahora, cuando le preguntamos a Craig cuáles son las razones de él para decirnos que existen valores morales objetivos, las razones que ha dado Craig, y esto no es mentira, se los estoy diciendo de verdad, una de las razones que da Craig es muy en el fondo, todos sabemos que existen estos valores. Muy en el fondo todos sabemos que no existe Dios, por lo tanto, el ateísmo es verdadero. Si no crees que esto último sea un buen argumento para el ateísmo, no creo que creas que lo que dijo Craig sea un buen argumento a favor del ateísmo. Su otra manera de explicar por qué existen estos valores morales objetivos es diciéndonos que estos existen porque Dios existe. Espera. Pero el argumento no trataba de demostrar que Dios existe. Es decir, estás basándote en que Dios existe para decir que existen los valores morales objetivos y diciendo que los valores morales objetivos existen para demostrar que Dios... De nuevo, aquí viene entonces el famoso dilema. ¿Dios dice las cosas porque son buenas? ¿O las cosas son buenas porque Dios las dice? Aquí habría un problema porque, vamos a decirlo de esta manera, pensémoslo. Si las cosas son buenas porque Dios las dice, ¿cuál razón objetiva tengo yo para hacerle caso a lo que diga Dios? Es que Dios es el máximo ser. Ajá. Y no hay una razón objetiva para yo hacerle caso a lo que diga Dios, porque debería yo seguir la moral que dicta Dios. Ahora lo podemos pensar al revés. No pensemos que Dios dice que las cosas son buenas porque Dios las dice. Pensemos que porque son buenas, Dios las dice. Dios declara las cosas, nos dice qué cosas son buenas porque las cosas son buenas en sí mismas. Pero si las cosas son buenas en sí mismas, entonces Dios no es el estándar de la moral. Hay una moral que sobrepasa a Dios y las cosas son buenas sin necesidad de Dios. O sea, las cosas son objetivamente buenas o malas, aún si quitamos a Dios de la ecuación. Esto tampoco favorece al teísmo. Entonces, si las cosas son buenas en sí mismas, sí tendríamos una moral objetiva que no necesita ningún Dios. Si las cosas son buenas porque Dios dice que son buenas, entonces la moral es subjetiva porque sale de la mente de Dios y no puede ser llamada objetiva porque yo no tengo razón para aceptar la moral que nos dicta Dios. No tengo por qué. Además, que la moral que dicta Dios me parece completamente ridícula, nefasta. Me guardo más improperios para que YouTube no se enoje. Pero que me digan y me expliquen a mí. Y este creo que es así como el tema más difícil para que me responda a mí un cristiano. Y es el tema de la comunidad homosexual. Que me explique Dios, que me explique cualquier cristiano por qué algo que sucede en la naturaleza, que está claramente influenciado por la genética, que las personas no eligen. O sea, no es como tener sexo prematrimonial. Si yo tengo sexo prematrimonial es porque me da la gana. O sea, yo voy a eso. La preferencia sexual no es de esa manera. No se la inculcan los padres, no se la inculcan los medios. Es algo que depende mucho del factor en el que se gesta el feto en el vientre de su madre. Es algo muchas veces influenciado por lo genético y tenemos las palabras del propio Francis Collins que lo dice. Y Francis Collins es cristiano. Entonces yo pregunto, ¿cómo podemos decir que la moral de Dios es la moral cuando dice que es pecado algo que en definitiva no hay ninguna razón objetiva para calificar como pecado? ¿Por qué? ¿Me pueden dar una razón, una buena razón? Porque entiendo, si alguien me dice que matar está mal, yo entiendo por qué está mal y podemos discutir al respecto. O sea, aún en la moral naturalista o en la moral teísta podemos dar razones objetivas por las cuales está mal matar. ¿Ok? Pero me pueden dar una razón por lo que está mal la homosexualidad. Que es que porque estás usando el sexo no para reproducirte. Lo lamento, ni las personas casadas usan el sexo solo para reproducirse. Para eso existen los preservativos y los métodos anticonceptivos.
¿O qué? ¿Crees que la pareja que tiene 2 hijos y 10 años de matrimonio solo ha 2 veces? No, no es así como sucede. Entonces no puede ser esta una razón. Entonces no hay una razón ni veo una razón objetiva por la cual yo pueda decir, sí, tiene razón, los homosexuales no deberían. No la hay. Básicamente es porque Dios lo dice. Y ahí es donde está el problema. Pero sigamos, que todavía hay argumentos para el rato. Pero